vamos a dar los bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. A los dos. A A los dos. no. A mí me ha saludado Claro, muchas veces, toda pero la bueno, mañana. lo presento. ¿Cómo le va, doctor? Hola. Un Buen día, gusto, buen día, ¿cómo buen están? día. Bueno, es justamente lo tenemos aquí en el piso para que él dé la palabra oficial de lo que va a estar sucediendo en unas horas, ¿no? Como vos lo decías, Dani. Cuéntenos, doctor. Así es, lamentablemente no se puede seguir dialogando ya con el Ministerio de Salud debido a que en el día de ayer estuvieron los pediatras, incluida la jefa de servicio de pediatría del Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, con la misma ministra, con la directora del hospital, y no se llegó a un acuerdo, digamos, para bajarse de esta medida de fuerza que va a ser el día jueves próximo, va a ser un paro de actividades de 12 del mediodía a 12 de la noche, vale decir 12 horas. Y por supuesto, dependerá de la respuesta que tengamos si va a haber otra medida de fuerza en la próxima semana o no. Y te digo que se agotaron los canales de diálogo debido a que, bueno, la gente de pediatría, el servicio de pediatría, ya hace años que está pidiendo y reclamando por su servicio y por la falta de profesionales, que principalmente incluye la parte de médicos, y bueno, y al no tener respuesta, ellos mismos nos llamaron a nuestro gremio, a PTS, para que comunicáramos a las autoridades. Yo hablé con la directora del hospital para tratar de solucionar el problema. Ella se trasladó al servicio de pediatría hace 2 días para ver si podía solucionar el problema, pero bueno, los médicos quieren más gente en la guardia, quieren más médicos para cubrir guardias, y bueno, lamentablemente eso no se puede conseguir ya hace años. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden conseguir? Mira, Daniel, vos sabés, la gente de carrera sanitaria tiene el título bloqueado, tiene que cumplir una carga horaria de 48 horas semanales, y bueno, y a lo mejor por un salario que lamentablemente con esta inflación que hay en el país no alcanza, y por supuesto que esa gente quiere estar trabajando cómoda y bien con ese salario, y lamentablemente no le alcanza, y es por eso que decide irse a lo mejor a trabajar a la parte privada y dejar el hospital público. Y bueno, ¿qué pasa? La gente que está trabajando en pediatría en carrera sanitaria dice, bueno, nosotros cubrimos las guardias o las horas de trabajo de los compañeros que renunciaron y se fueron, pero el gobierno o el ministerio que les dice, bueno, te pago la hora excedente, que vendría a ser como una hora extra, 370 pesos la hora. Lo cual yo creo que una empleada doméstica, sin desmerecer a ningún trabajo, yo creo que está cobrando algo más de 370 pesos la hora, y le está ofreciendo a un médico pediatra 370 pesos la hora. Por supuesto que ellos no quieren eso, y entonces el ministerio, ¿qué es lo que hace? Contrata por fuera de lo que es carrera sanitaria a médicos a lo mejor de la parte privada, y le está pagando prácticamente el doble la guardia de lo que le quiere pagar a los mismos pediatras que están actualmente trabajando. O sea, los pediatras que vienen de afuera, el fin de semana, solamente 2 días cobran casi lo mismo que los que trabajan 5 días. Exactamente. Una locura. Una falta de equidad total. O sea, sí. ese es el problema que hay con estar contratando a lo mejor médicos de la parte privada que vienen a lo mejor de otras provincias, es la inequidad que se produce, y la gente de carrera sanitaria dice, ¿para qué me quedo en carrera sanitaria si a lo mejor renuncio y me contratan después por fuera del sistema y gano el doble? Entonces, es ahí donde se te hacen los cuellos de botella con la cantidad de personas que hay en el hospital público. Y bueno, hoy pasa en pediatría, a lo mejor el día de mañana pasa en otro servicio, debido a la escasez de médicos que hay en los distintos hospitales de la provincia. Y te quiero recordar que pediatría no solamente atiende a los chicos de Villa Mercedes, pediatría está recibiendo todas las derivaciones del sur de la provincia. En el sur de la provincia a lo mejor no hay pediatras, ellos mismos le tienen que estar diciendo cómo ir tratando un paciente que a lo mejor vienen con accidente y demás, cómo tienen que ir tratando un paciente pediátrico en la ambulancia hasta llegar acá. Y una vez que llega acá, ¿qué es lo que pasa, Daniel? No tenemos terapia intensiva en Villa Mercedes, pediátrica. Entonces hay que preparar ese paciente para derivarlo a San Luis, donde hay una terapia intensiva pediátrica.
Y para que ustedes sepan, la primera hora después de un accidente es fundamental, es la hora de oro para los médicos, es fundamental, y la vida del paciente muchas veces depende de cómo se actúa en esa primera hora después de un accidente, por dar un ejemplo. Lamentablemente, un chico de Villa Mercedes o del sur de la provincia que llega al hospital de Villa Mercedes para conseguir una terapia intensiva, ese chico, para estar en la terapia, está entre 3 y 4 horas antes de llegar a una Es una terapia locura, intensiva, ¿no? debido a lo que te dije recién, que tiene que ser a lo mejor derivado de una localidad del interior, viene a Villa Mercedes, acá no hay terapia, tienen que estar llamando a San Luis Capital a la terapia para ver si le reciben a ese paciente. Ahí tienen trámites engorrosos que ellos mismos te lo dicen, que tenemos que llamar a dirección para autorizar. La ambulancia muchas veces viene de San Luis Capital hasta acá y ahí recién carga el paciente. Y si no, a veces el mismo médico pediatra que está de guardia tiene que subirse a una ambulancia del policlínico y llevar a ese chico a San Luis. Y en todo eso se te fueron 3 o 4 horas, lo cual es fundamental para la vida de un paciente. Totalmente, totalmente, ¿no? Bien. Carlos, yo le quiero hacer una pregunta a Carlos Angie, no sé si le ibas a preguntar algo vos. No, te doy paso. Dale, Quizás bueno, íbamos no, a preguntar porque, lo mismo. a ver, Carlos, se gastó, no sé, 12.000 millones creo en el Carrizo, ¿no? O más, no sé si me equivoco. Sí. 12.000 millones. Ahora, ¿no se invierte en Villa Mercedes? ¿En nada? Mira, lamentablemente siempre hay diferencia en lo que es la salud pública de Villa Mercedes y la salud de San Luis. No sabemos por qué, pero que hay diferencias, hay diferencias. O sea, antes que esté el Hospital Ramón Carrillo, vos entrabas al Hospital de San Luis y ya desde el vamos, cuando entrabas al estacionamiento del hospital, te dabas cuenta que era una cosa y entrabas al estacionamiento del Policlínico de Villa Mercedes y te parecía un campo minado, Claro. Sí, un no, campo de batalla de la sigue Primera igual, Guerra Mundial. Totalmente, Sigue igual. Sigue igual Sí. prácticamente, ahora nos han hecho un techo. Pero siguen los pisos de tierra, con hueco y barro y demás. Entonces hay diferencia. Lamentablemente se hace esa diferencia. Hasta hemos tenido médicos que a lo mejor eran destinados a los servicios del Policlínico de Villa Mercedes y de una hora para la otra pasaron a formar parte del plantel de médicos de los hospitales de San Luis Capital. Sí, doctor, y esto se hizo, no sé, Dani, creo que opinamos todos lo mismo, se hizo como un post populi, porque mucha gente, directamente por decisión de la familia, ya ni iba al policlínico de Villa Mercedes, directamente agarraba al hijo con el accidente, todo, auto, donde sea, directamente se iban solos a San Luis a esperar todo este papelerío de poder ingresar, obviamente, que eso lleva un tiempo, pero sí, esa diferencia fue siempre. Y después, bueno, vemos la sociedad que termina haciendo el prejuicio o poniendo la atención, me atendió mal el doctor, y no saben toda esta carga que justamente el doctor nos está planteando, todo lo que el trabajo que llevan, todas las horas que hacen, la falta de recursos, el recurso que se gastó en infraestructura y la falta de recurso humano que hay, ¿no? Eso lo dijiste bien. Lamentablemente mucha gente se agarra con el médico que tiene o la enfermera que lo recibe, y muchas veces hay gente que los médicos están ocupados. Por ejemplo, el otro día estaban los 2 o 3 médicos que estaban de guardia abocados a una urgencia que tenían en pediatría en el internado y no podían atender la guardia. Y obvio que la gente, cuando pasa media hora o 40 minutos estando en la guardia en la espera, se la agarra con el primero que tiene, o sea, o con la enfermera o con el personal de seguridad, y es por eso que se logró poner al menos policías en las guardias, en pediatría y en otros lugares del policlínico, porque la gente realmente está violenta y bueno, y muchas veces se trata de agredir al enfermero o al médico que tiene ahí a mano. Y esto pasa, en definitiva, por la falta de recursos humanos, porque antes la guardia, hasta el año 2018, estaba la guardia de pediatría y el internado de pediatría. Eran médicos para el internado y médicos para la guardia. Desde el año 2018, por la falta de gente, eso se juntó, se unió a la guardia con el internado, entonces el médico que está de guardia tiene que hacerse cargo del internado y así no se puede atender bien a los pacientes de internado. Y vos ponete en ese lugar que estás atendiendo la guardia y a lo mejor te llama la enfermera porque tenés que ir a atender una urgencia en el internado. Es muy engorroso, muy estresante trabajar así, y es por eso que los pediatras, el servicio de pediatría en la totalidad decidió hacer medida de fuerza
esta semana que Y sigue. un tema, perdón, doctor, tema? que quizás se podría haber, ¿no, Dani, solucionado con el tiempo que hubo en pandemia, que fue la prueba de fuego, porque realmente Sí. colapsaron las guardias, hubo tiempo suficiente como para prever que esto iba a suceder cuando toda la gente empezara a circular nuevamente, Sí. y sigue igual o peor, ¿no? Porque ahora Sí, no se encuentra una solución. Yo considero que después de la pandemia realmente empeoró todo, no mejoró, que tendría que haber Exacto. mejorado. Me parece. Eso pensamos todo, Daniel, pero lamentablemente en la provincia de San Luis tenemos una ley de carrera sanitaria que nosotros estamos tratando desde el gremio de que se actualice esa ley. Por ejemplo, la carga horaria, que son 48 horas semanales, que son muchas horas semanales, y el tema salarial, se nos paga un 70% por el bloqueo de título y nosotros queremos que ese porcentaje se lleve al 100%, y así ir mejorando el salario de la gente que trabaja en carrera sanitaria, que como decíamos recién, se terminan yendo porque les conviene renunciar, y que una empresa o directamente ellos en forma particular ir a cubrir guardias al hospital público o a una clínica privada, y a que a lo mejor se le está pagando el doble de lo que ganan en carrera sanitaria. Qué locura, ¿no? Lo que se vive en este país y bueno, todo eso se ve reflejado en el cansancio también que vemos en los profesionales y que justamente llevan toda esa carga. Un profesional mal alentado en este sentido y ya pierde, sobre todo los chicos cuando se empiezan a recibir, que tienen toda una proyección, que van con toda su vocación y se encuentran con todas estas trabas, empiezan casi a querer abandonar esa alma de servicio porque se encuentran en un país y en una situación que no los ayuda, Claro, ¿no? A sostener lo que quieren. Antes de despedirlo al doctor, me gustaría hablar, aunque sea 2 minutos, de esto que tenemos ahí en imagen, no sé si lo están viendo. Damas, 40 departamentos para residentes, 16 quirófanos, 2 híbridos, tercer nivel de atención y octavo de complejidad. Bueno, doctor, ¿qué me puede decir del Carrillo? ¿Ayudó a San Luis o no está ayudando? A ustedes van a hacer un paro ahora, así que no sé si ayuda. Mira, el hospital en sí, la infraestructura, yo tuve la suerte de conocerlo con los directores del hospital, me llevaron a hacer una recorrida, nos llevaron a integrantes de la comisión directiva de nuestro gremio y es impresionante, o sea, no parece un hospital de este país. Lamentablemente, lo que siempre decimos, no estamos en desacuerdo que se haga un hospital nuevo, un quirófano nuevo, pero si ese hospital nuevo no tiene los médicos, enfermeras, mucamas, todo el personal para trabajar en ellos, sí, de poco nos sirven 16 o 17 quirófanos, porque yo creo que están abiertos la mitad o menos de los quirófanos que veo ahí en la propaganda. Y bueno, bienvenido sea el gasto que se hizo en ese semejante hospital de San Luis, pero Villa Mercedes, yo creo que tenemos más de 120.000 habitantes y nos merecemos un hospital como la gente, nos merecemos un hospital pediátrico que tenga terapia pediátrica. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ahora sabemos que están refaccionando lo que va a ser la nueva maternidad acá en Villa Mercedes, donde era la maternidad de DOCEP. Sí, y sí. Sinceramente, maternidad nueva a lo mejor no necesitamos, al contrario, eso nos va a complicar un poco las cosas para operar y demás, lo que es ginecología. Y no vamos a tener un hospital pediátrico con una terapia pediátrica como corresponde a la ciudad de Villa Mercedes. Entonces vos decís, las órdenes vienen de arriba, pero si esas órdenes no nos sirven a los ciudadanos de Villa Mercedes, vamos a tener ahí un semejante hospital que a lo mejor la mitad va a estar funcionando y la mitad no por falta de gente. Aparte tenemos el hospital Bailone. ¿Funciona? Yo creo que ahora el Bailone lo trasladaron a La Pedrera. No sé sinceramente si funciona o si va a funcionar como hospital de DOCEP o algo así. Pero va a ser de la Sociedad del Estado, algo manejado como el Hospital Ramón Carrillo por la Sociedad del Estado, que se van a contratar personal por monotributo en vez de carrera sanitaria, que es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque vos traes personal que viene de Mendoza o de Córdoba a hacer guardia, hace las 24 horas de guardia y se olvida el paciente, deja el paciente a otro médico. Y así no se puede estar funcionando correctamente. Así es. Sí, realmente, o sea, seguimos viendo muchas obras y lo que decíamos recién, demasiada infraestructura y vacía, ¿no? De recurso humano. Lamentablemente.
Bueno, nada, yo lo despido, doctor, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor, haber lo hicimos venir un sábado por la mañana Gracias y nos por la trajo una invitación. primicia. No, por favor, gracias a usted, doctor, un placer. Gracias.